El que quiera aprender, que vaya a Salamanca. Y lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. Con estos dichos, si queremos, muy vulgares, pero muy del pueblo, vamos a iniciar hoy el programa Huellas de nuestro tiempo. Ciencias y letras convivieron en la Universidad de Salamanca desde hace 800 años. Convivieron y hoy la universidad, orgullosa de su pasado y mirando al futuro, está homenajeando a todos los estudiantes que tuvo esa universidad, pero también al profesorado que realmente es quien dio vida. ¿Recuerdan ustedes nombres como profesores Fray Luis de León y, cómo no, don Miguel de Unamuno? La Universidad de Salamanca da vida a la ciudad y da vida y se extiende por todo el mundo. Podemos recordar que las universidades hispanoamericanas en esta conmemoración y en esta efeméride de los 800 años de la fundación de la universidad, ha enviado una placa con una inscripción maravillosa que dice: la Universidad de Salamanca es faro de la humanidad. Pues con esta introducción, hoy el programa Huellas de nuestro tiempo les presenta 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Como les decíamos en la introducción, estamos celebrando el 8º centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca. Fue el rey Alfonso IX de León en el año 1218 cuando fundó la universidad, pero la ratificó posteriormente Roma. La Universidad de Salamanca nació con una estructura, podríamos decir, demasiado o bastante clásica. Se estudiaba derecho en las ramas canónica y civil, se estudiaba medicina, gramática, lógica, filosofía y música, entre otras materias, pero fundamentalmente estas. Fue la primera universidad que tuvo una biblioteca organizada y patrocinada por el rey Alfonso X. Siguiendo un poco al profesor Diego Torres de Villarroel, decía que aún en la clasificación de los globos terráqueos, y yo me he permitido el traer uno con el zodíaco, decía, son denominados libros redondos. Es una anécdota, pero es algo muy real de lo que ocurría en la Universidad de Salamanca. Con el tiempo ha ido adaptando sus estudios a las, diríamos, materias y profesiones muy modernas. Hoy es una especialidad bastante aceptada por todos los estudiantes, la bioquímica, la neurociencia y cómo no, todas las profesiones que tienen que ver con el mundo digital y con el mundo electrónico. Para tratar el tema y conmemorar esta efeméride, tenemos en el estudio a doña Carmen Valdizán Valledor. Es doctora en medicina, aunque jubilada, investigadora de los temas apasionantes para el mundo de hoy, como son los temas femeninos, la mujer científica. Hemos tenido la suerte de hacer algún programa con ella en el estudio y siempre produce la satisfacción de ver la innovación aún en las personas que ya no están teóricamente en activo. Investigadora, por tanto,
de esos temas, pero también de los temas, como hoy va a exponer, relacionados con el mundo universitario. Y hay dos, uno de ellos presentamos hoy y otro ya se lo indicaremos al final del programa, será, además de Salamanca, la Universidad de Alcalá. Así que, Carmen, muchas gracias por venir de nuevo al programa, y todavía en mi mente está Hipatia de Alejandría, Madame Curie, que son programas que encajan en el mundo de hoy, cuando el mundo femenino está actualizándose como persona, no científicamente solamente, sino como persona. Y a mí me parece muy bien dar protagonismo de esta manera a la mujer. Y no sé, yo te agradezco, lo mismo que el programa, que tú continúes con esa tendencia a investigar lo que puede estar al día, pero también con cierto, diríamos, situación histórica. Y hoy vamos a ver la Universidad de Salamanca, una gran efeméride. ¿Qué supone esa efeméride también para un espaldarazo, puede ser, para el mundo universitario actual, cuando la educación hoy está un poco en entredicho? ¿Se puede situar ahí? Vamos a intentarlo. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado de nuevo al programa. Es para mí siempre un honor poder colaborar con vosotros y pues explicar temas que pueden ser interesantes y que pueden atraer a las personas que los ven o que lo escuchan. Efectivamente, estamos celebrando un centenario, un aniversario, una efeméride muy importante, el 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Es un acontecimiento universitario, si no cabe duda, en el mundo universitario, pero yo también diría que es un acontecimiento muy importante para todos los españoles, ya que Salamanca fue la primera universidad española, fue la 4ª universidad europea. Las europeas, la primera fue Bolonia, después Oxford, después París, la Sorbona y después Salamanca. Sí, sí. Entonces debe ser para todos nosotros un orgullo. Salamanca, muy bien has dicho al empezar el programa, esos dichos del saber, de la sabiduría popular. Y yo añadiría uno que es lo mismo prácticamente que tú has dicho. Cuando una cosa es muy sencilla se dice, para eso no hay que ir a Salamanca. Claro, eso le da una categoría dentro de la sabiduría del pueblo de siglos, de la enorme importancia que tiene Salamanca y su universidad. La ciudad de Salamanca no se concibe sin su universidad y el mundo universitario no se concibe sin Salamanca. Entonces, por eso creo que es muy importante para todos los españoles sentirnos orgullosos de lo que ha significado Salamanca a lo largo de la historia, como veremos en el programa. Ha sido tan importante que, al ser un acontecimiento a nivel nacional, pues la presidencia, bueno, hay una serie de actos que se están realizando y que se realizan en Salamanca con motivo de este centenario, y cuando se inauguró el curso académico 17 y 18, pues fueron los reyes, y el rey hizo un discurso muy bonito, que lo pueden encontrar ustedes, bueno, pues buscando por internet, en el cual significaba, ponía en conocimiento de todos lo que había sido Salamanca y animaba a que continuara así en esa línea en un futuro. Hay mucha, yo he recogido, porque es un tema que me gusta mucho, a mí me encanta el mundo académico y el mundo de la historia y el investigar cosas que han sucedido, y que gracias a todo eso hoy estamos como estamos en realidad. Hoy tenemos pues un nivel cultural importante. España se ha significado mucho en la historia, y todo eso ha sido gracias al trabajo de todas estas personas. Entonces he querido hacer varios apartados. Entre ellos están cómo empezó la cultura y la enseñanza en el mundo, en el mundo... y sobre todo en el mundo occidental, europeo. En el mundo europeo, en el mundo occidental. Entonces empezó con las escuelas monacales.
tampoco el concepto de universidad que había en aquella época es el que tenemos en la actualidad. Pues hago una revisión del concepto, de a qué se llamaba entonces universidad y cuál es el concepto Carmen, de ahora. si te parece, empezamos, para no... siguiéndote a ti, sí. porque yo siempre sigo el guión del entrevistado. Europa no se concibe si no se conciben la cultura fundamentalmente de los monasterios, de las abadías y, por supuesto, posteriormente de las catedrales. ¿Qué supuso la escuela monacal en la cultura europea, que después trascendió al mundo entero? Sí. Sí, no se concibe porque el foco de la cultura estuvo en los monasterios y en las escuelas catedralicias. Entonces, en la época, en el siglo IV con Pacomio y posteriormente con San Benito, a todos los monjes o a todas las personas que estaban en el monasterio, parte de su tiempo lo tenían que dedicar al estudio. Eso se estableció así, de esa manera. Entonces se dedicaban a leer y a escribir. Escribían los textos clásicos que luego se guardaban en el scriptorium, de tal manera que si no lo hubieran hecho ellos, no conservaríamos los textos clásicos de la antigua Grecia y Roma, por ejemplo. Entonces estudiaban lo que ellos denominaron, en aquella época denominaron artes liberales. ¿Y por qué las llamaron artes liberales? Porque les liberaba del trabajo. Sí. Ahí las tienen ustedes, cómo se representaban en la antigüedad las 7 artes liberales. Las dividían en 2 partes, lo que se llamaba el trivium y el quatrivium. El trivium eran las dedicadas a letras, que están ahí, según se ve en la pantalla a la izquierda, oratoria, dialéctica y retórica, que realmente es lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora mismo. Claro. Pues es lo mismo que estamos haciendo nosotros, la dialéctica. Y el quadrivium, que sería lo dedicado a las ciencias, que las tienen ustedes ahí, la música, aritmética, geometría y astronomía. Enlazado, Carmen, con las escuelas monacales estaban las escuelas palatinas, porque la cultura estaba protegida no solamente por la Iglesia, también por la monarquía y la realeza. ¿Cómo se organizó palatinamente? Estábamos hablando de Carlomagno. Sí, Carlomagno, cuando fue coronado emperador en el año 800, consideró muy importante en la configuración de su imperio la educación. Entonces, para eso tuvo que organizar varias escuelas. Organizó 4 tipos de escuelas: las catedralicias, palatinas, municipales y monacales, según estuvieran más cerca de un monasterio, del palacio y tal. Y seguía trabajando en el trivium y el quadrivium. Eso era generalizado. La influencia que tuvieron, lo que nos dejaron todo este tipo de escuelas, pues fueron cosas muy importantes. Ellos conocían perfectamente la botánica y las plantas medicinales, con lo cual fue un gran avance para la medicina de aquel tiempo. Lo que he dicho anteriormente, en la escritura de los textos antiguos, y dejaron también un gran avance en la metalurgia, en el trabajo del vidrio, en la planificación de las catedrales. Tocaron cualquier actividad, la forja, la yesería, cualquier actividad que se pudiera hacer en aquella época, pues salió de los monasterios. Ahora hay un paso entre estas escuelas y lo que fueron las futuras universidades. Vamos primero con las escuelas. ¿Por qué se llama universitas, universidad? Anterior a la universidad había lo que llamaban studium generali o estudios generales, que era lo que se hacían en las catedrales, en las escuelas catedralicias o monacales. Y la palabra universidad existía en aquella época, pero no como la entendemos en este momento. La palabra universidad, como se entiende en la actualidad, fue a partir del siglo XII. En aquella época, universidad era una asociación, era un gremio, era una asociación de personas, una asociación gremial de personas que tenían los mismos intereses,
la misma profesión, digamos, los mismos intereses, y que se unían para defender esos intereses. Y entonces esa unión tenía un carácter jurídico, digamos. Por ejemplo, el Reino de Aragón a los pueblos les llamaban universidades. Tuvo que pasar el tiempo hasta que ya se estableció el concepto de universidad. Por ejemplo, Salamanca era el gremio de profesores y estudiantes de Salamanca. Sí. Entonces, universidad deriva de unus, una, unum, que es uno, y verso, versa, versare, que es globalidad. Entonces, la universidad es la globalidad de todo el saber. En la universidad, como antes llamada Studium Generali, como al hombre se le mejoraba, digamos, mediante la cultura, pues se le llamó alma mater. O sea, el hombre mejoraba mediante la cultura. Sí, sí. La enseñanza de aquella época estaba basada en el concepto católico del hombre, o cristiano del hombre, y de la vida, y del mundo. Entonces, por eso nació en las catedrales. Es decir, esa era la finalidad que tenía la universidad. Eso es. Estamos hablando de Salamanca, pero tiene un antecedente muy próximo, la Universidad de Salamanca. Me parece que a final del siglo XII ya hay unos estudios generales en Palencia. En Palencia, sí. Previo a la Universidad de Salamanca, el rey Alfonso VIII, que hubo tres reyes, Alfonso, VIII, IX y X, sí, que influyeron muchísimo en la universidad. El rey Alfonso VIII creó un Studium Generali en la Universidad de Palencia. Entonces hay escritos y hay documentos que hablan de esta universidad, pero no llegó a ser universidad y fue el germen de la Universidad de Salamanca. Estamos en 1218. Alfonso IX de León. Alfonso IX de León hizo el Studium Generali en Salamanca y se creó la Universidad de Salamanca en los 800 años que celebramos, sí, o el 8º centenario. Es muy bonita la historia de la Universidad de Salamanca porque, a diferencia, por ejemplo, de la Universidad de Alcalá de Henares, que es muy interesante también y en su día veremos, la Universidad de Salamanca no tenía edificios propios cuando empezó. Se organizó como una universidad medieval y todo lo que hemos hablado, el trivium y el quadrivium. Era la lengua en que se entendían los profesores y los estudiantes era el latín, y lo que se hacía en la universidad era leer textos clásicos. El profesor leía los textos. Es decir, el latín era como hoy el inglés, esa aspiración que tiene el nombre de una lengua común. De una lengua común, exactamente. Ya en Salamanca se pensó en una lengua común, en unir a los pueblos mediante una lengua. Entonces el alumno escuchaba y luego, pues recitaba lo que la tomarían apuntes, claro, pero sobre todo no había, porque en aquella época... Imaginemos a un alumno actual, Carmen, que tuviera que tomar apuntes en latín. Sí, pero bueno, es que era su lengua madre, el latín, ¿no? Pues entonces ellos empezaron dando clases en el claustro de la Catedral Vieja y en la iglesia de San Benito. La iglesia de San Benito todavía existe, está en la plaza de San Benito y es una iglesia que tiene así como una rampita y tiene culto y me imagino, yo no la conozco nada más que por fuera, pero me imagino que aquellas personas muy interesadas en ver dónde empezaron las clases, pues lo pueden eran hacer. También clases realizadas en colegios. No, pero eso es posterior. Es decir, inicialmente en la iglesia. Inicialmente el claustro de la Catedral Vieja y la iglesia de San Benito, nada más. Entonces hubo una persona muy importante que influyó, pues en beneficio de la universidad, que fue el arzobispo aragonés Pedro Luna, posteriormente el Papa Luna, que subió... alcanzó el papado como Benedicto XIII, fue cuando el cisma, y fue el antipapa que le llamaron,
Bueno, y subió, es que hay muchos temas en esta charla que pueden ser pero protegió la universidad, sí, sí, que es sí, lo que sí, nos interesa que es lo que a nos nosotros. interesa. No, pero quiero decir que hay muchos personajes y muchos temas que dan para una charla completa. Sí. Pero vamos, estamos con el Papa Luna. Entonces el Papa Luna dijo que no podía estar una universidad sin unos terrenos y sin una cosa suya donde se pudieran dar clases. Él fue el que hizo, compró, mediante su ayuda, se compraron los terrenos para los colegios mayores y para los colegios menores. Pero antes de todo esto, el primer colegio, o en el contexto de lo que estoy comentando, el primer colegio mayor que se hizo, pues fue el colegio de San Bartolomé, que en este momento no existe, está donde el edificio Anaya, que es un edificio muy, muy bonito. Por supuesto, conocido por los salmantinos y también por los visitantes que vamos a Salamanca. Perfectamente. Es que el antiguo colegio de San Bartolomé se deterioró mucho en un terremoto que hubo en Lisboa, entonces en sustitución lo hicieron el de Anaya, el edificio Anaya. Al lado del edificio Anaya, todo esto va dentro del contexto de la universidad, aunque tenga algo de turístico. Al lado del edificio Anaya se hizo una hospedería, del antiguo colegio de San Bartolomé se hizo una hospedería, que era donde se alojaban los alumnos, pues era como una residencia en el momento actual. Y la hospedería en este momento es un magnífico hotel, pero ocupa el sitio que ocupaba la hospedería. Sí. Seguimos con los edificios. Se hicieron los colegios mayores y los colegios menores. Y ahora nos podemos preguntar, ¿qué diferencia hay entre colegio mayor y menor? Porque da la sensación que los colegios mayores son anexos y, sin embargo, son núcleo y centro de la clase. Exactamente. Del aprendizaje. Exactamente. La diferencia se hizo porque en los colegios mayores se estudiaban aquellas materias superiores, o sea, las carreras de grado superior, lo que ahora llamamos carreras universitarias de grado superior, ¿no? Como podía ser pues derecho civil, derecho canónico, medicina, las carreras superiores. Mientras que en los colegios menores se hacía el bachiller. Esa es la diferencia. Sí, pero Carmen, yo recuerdo Fernando de Rojas, bachiller. El bachiller ya era un título académico importante. Claro que era un título académico importante. Qué curioso. Sí, hoy hablamos de otras denominaciones, todo superior, ¿verdad? Sí, sí. Hoy un bachiller pues es una enseñanza básica. Claro, pero en aquella época era muy importante. Era muy un importante, título era ya. Un título. Y un título humanista, sí. Y además de prestigio, sí. el ser bachiller. Sí. Pero bueno, cada época tiene su momento. Sin embargo, estamos hablando de colegios mayores. ¿Cómo era? Aunque sea, si te parece, llegamos a la mitad del programa y a mí me interesa que se exponga un poco la estructura y se organice el colegio mayor para que quien nos ve y escucha diga, bueno, un colegio mayor es un colegio de enseñanza, no de estancia solamente. No, la estancia no era en el Bien, colegio mayor. Si te parece, después del descanso seguimos. De acuerdo. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Estamos hablando de la Universidad de Salamanca, que se está celebrando el 8º centenario de su fundación. Seguiremos con ustedes. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy les estamos presentando la celebración, la efeméride del 8º centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca, 1218-2018. Salamanca
decíamos, mira y orgullosamente a su pasado, pero también tiene puesta la mira en el futuro, porque es una universidad española de futuro. Tenemos en el estudio a doña Carmen Valdizán Valledor, que nos está exponiendo el tema. Y nos habíamos quedado en la primera parte en los colegios mayores. Se le llaman mayores, habías hecho ya una primera distinción, porque se realizaban estudios de las carreras superiores. Exactamente. Es decir, estábamos hablando de carreras superiores y a mí se me ocurre, Carmen, la sociedad ya estaba necesitando especialistas, diríamos, profesionales. ¿No es así? Sí, antes me gustaría reseñar algo muy importante, y es, aparte de los alumnos, pues algo importantísimo, que es la financiación de la universidad. Sí, sí. La universidad tenía un doble carácter, que lo hemos podido ver según íbamos hablando de su funcionamiento. Tenía un carácter real y un carácter religioso, es decir, era apoyada por la corona y apoyada por la Iglesia. ¿Y cómo se financiaba? Porque es que si no hay financiación, no hay sí. Nada. Si no hay comida, pues no podemos comer. Si no hay dinero, bueno, pues eso. Entonces se financiaba mediante las tercias de los diezmos que se pagaban a la Iglesia. Y se daba la circunstancia, bueno, Salamanca fue una universidad eminentemente jurídica. Entonces se daba la circunstancia de que cuando esos diezmos disminuían, porque las cosechas iban mal, es que esto me parece muy interesante, y luego vamos a los alumnos. Sí. Las cosechas se daban mal, pues recibía menos dinero, pues es como eran los presupuestos del Estado en aquella época. Llegaba la subvención recortada. Y al ser una universidad jurídica, los profesores que más ganaban eran los que daban derecho, clases de derecho. Los del derecho canónico y civil. Y civil. Eso está registrado en la historia, yo me limito... Aquí ocurre como posteriormente ocurrió a la inversa. Los que eran de carreras de ciencias estaban mejor vistos socialmente y pagados que los de las carreras de letras. Bueno, pues en aquella época era así. Los reyes es muy interesante. Los reyes consideraban tan importante la universidad que Alfonso X el Sabio, y luego mediante la bula concedida por el Papa Alejandro IV, pues los títulos que se daban en Salamanca eran válidos para el mundo entero. No tenía que convalidar. Estaban homologados. Estaban homologados, diríamos ahora, para el mundo entero. Entonces ya Salamanca fue la primera universidad en el mundo que expendía títulos válidos en todo el mundo de aquel momento. Él decía, Alfonso X, bueno, también hizo, que creo que tú lo has dicho al principio, pero es muy interesante, dotó a la universidad de una biblioteca, de una biblioteca gratuita. Y fue la primera biblioteca gratuita del mundo. Yo he puesto aquí, es un símbolo, es un regalo que me hizo la Universidad de Salamanca a mí en otro momento. De lo que llamaban los libros redondos. Claro. Exacto. Diego Torres de Villarroel, que fue un profesor de la Universidad de Salamanca, y por ese motivo está representado. Son atenciones que la universidad tiene con ciertas personas. Pues está aquí representado el libro redondo. Sí, es que hay cosas, todo no lo vamos a poder contar porque el tiempo es oro y en televisión claro, pero mucho esto más. Es una curiosidad. Pero hay curiosidades y cosas pues muy bonitas que hay que decir. Entonces fue la primera universidad pública. Y él decía, Alfonso X, que él iba en pro de la universidad porque le beneficiaba a él, a los estudiantes y al mundo entero. Pues si vamos analizando esa frase y luego viendo la proyección de la universidad, tenía toda la razón del mundo. Ahora vamos a los colegios, ¿no? Sí. Los colegios eran la base. Pues los colegios eran el sitio donde se daban, eran como las facultades de ahora. Eran los sitios donde se daban clases y estaba clasificado pues de esa manera. Clases de más años de estudio en los colegios mayores y de menos años de estudio en los colegios menores. Hubo muchos colegios mayores en Salamanca y muchos colegios menores. En los alumnos, Salamanca fue la primera institución democrática. Y voy a decir por qué.
el rector de la Universidad de Salamanca era un alumno elegido anualmente por los mismos alumnos, y los profesores a veces también eran elegidos por los alumnos. O sea, tenemos otra innovación muy importante de la Universidad de Salamanca, la primera democracia. La democratización de la enseñanza, exactamente. Muy interesante el tema. Eso es muy interesante. La vestimenta, pues iban, como casi todos procedían de las escuelas catedralicias, la mayoría, iban con un traje talar y con un gorrito diferente al birrete actual. Llevan Pero un gorrito parecido así, al birrete. Parecido al birrete. Y el traje era oscuro. Y ahora, pues, yo creo que casi vamos a dar el salto a Isabel la Católica, porque es que pues sí. Va todo... Bueno, pero el birrete, sigo con el traje. Si te parece, aunque lo dejemos ahí un poco ahí aparcado, pero a mí me agrada que también digas los colores de cada facultad y cómo cada estudiante pues llevaba su equipamiento adecuado a los estudios que realizaba. Pero eso fue en una época posterior, eso fue después del Renacimiento. Bueno, si te parece, lo dejamos ahí. Yo creo que y sí. Seguimos. Exacto. ¿Qué importancia tuvo? Ya hemos visto, los colegios mayores tenían un sentido de enseñanza, no de estancia. Exacto. No solamente vivían, sino que también daban la clase en el colegio mayor. Y por ese motivo la importancia que tuvieron. Recordamos, y yo te digo esto para que descanse tu mente un poco, recordamos en el siglo XIV el cardenal toledano, conquense toledano, Gil de Albornoz, que fundó el Colegio Español de Bolonia, que continúa en activo. Para los doctorandos de Cuenca y de Toledo que quieran hacer el doctorado, pueden hospedarse allí y seguir allí sus estudios. Es decir, tenían una gran importancia los colegios mayores. Claro. Pero, tú has dicho antes, había la intervención de la realeza, de la monarquía. ¿Cómo influyó fundamentalmente la reina Isabel la Católica? Bueno. Estamos ya en el siglo XV, casi principio del XVI, en el siglo XV. Ya en Renacimiento. Sí. Bueno, el tema engloba, es que es muy difícil separar, entonces engloba el papel de Juan II, padre de la reina Isabel la Católica, ya la entrada del Renacimiento, son varias cosas que no se pueden desligar unas de otras. Voy a empezar por Juan II, sí. Que tenía, como rey estaba, bueno, fue una época en que se le daba muchísima importancia a la cultura y a que la gente estudiara y estuviera preparada. El rey Juan II hizo un edificio muy, muy importante en Salamanca, que esté conocido por todos los turistas y está en todas las fotografías de Salamanca, que se llama Hospital de Estudio. No fue un hospital, fue una residencia de estudiantes. Sí, sí. Entonces está en el patio de las escuelas, está así la fachada de la universidad, aquí hay un edificio y es realmente un patio, en cuyo centro está la estatua de Fray Luis de León. Entonces vemos, exactamente es eso tan bonito, sí, sí. Que es una imagen magnífica de Salamanca, de lo que representa Salamanca, de la universidad. Bueno, pues entonces después vino la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Era una mujer muy inteligente, que para mí muy adelantada a su tiempo y que cambió la historia, no solo la historia de España, sino la historia del mundo. Entonces ella dio una gran importancia a la universidad. Cuenta la historia que ella aprendió latín, le gustaba estudiar, educó a sus hijos de una forma muy amplia, y ella aprendió latín después de ser reina. Y tuvo como profesora y como amiga a Beatriz Galindo, que fue profesora, que estudió en la Universidad de Salamanca, y la apodaban la Latina. Sabéis que en Madrid hay un distrito que se llama La Latina, sí, sí. Y una boca de metro que se llama La Latina. Sí. Bueno, pues es en memoria de Beatriz Galindo. Isabel quiso, coincidió también el descubrimiento de América, el gran imperio español,
Entonces Isabel quiso que toda la gente que iba a formar parte de su gobierno y que podía mandar en el imperio procediera de la universidad. Entonces la universidad hasta entonces no había tenido un carácter social, lo tuvo a partir de ese momento. Ella estableció que los estudios universitarios debían durar 10 años y que podía ir a la universidad todo el mundo. Hubo muchos estudiantes de familias humildes que fueron gratuitamente a la universidad y sacaron el título universitario y pasaron a ser burócratas del imperio. Es decir, eran becarios, ¿no? Eran de becarios, los colegios. Eso es, y se alojaban en las hospederías. Llevaban un uniforme diferente, un uniforme distinto, y un birrete también diferente a los que estaban pagando. Entonces ellos en las hospederías realizaban también algún trabajo para financiar en parte sus estudios universitarios. Lo único que se exigía a los becarios era que no tuvieran, que fuera gente normal. Quiero decir, que no tuvieran antecedentes, ahora diríamos antecedentes penales, ¿no? Pero decir, que no, limpieza y pureza de sangre. Pero eso es, ellos que no tuvieran un mal comportamiento anterior, sí, que fueran estudiosos y que no estuvieran enfermos. Lo de la pureza de sangre que se exigió, sí, después vino, había muchos hijos de familias pudientes y de nobles. Como seguía funcionando la democracia para la elección del rector, y veía la gente que todo el que sacaba un título de la Universidad de Salamanca iba a tener un puesto asegurado en el imperio, o en el imperio en aquella época, pues claro, se estableció una gran competencia entre los hijos de los nobles y los hijos de gente adinerada con los becarios. ¿Y qué pasó? Que les vetaron el ingreso en la universidad, mediante la pureza de sangre. Sí, sí. Porque además, claro, en aquella época los únicos que podían acreditar la pureza de sangre eran los hijos de los nobles, porque no hubo apellidos hasta que no lo estableció el cardenal Cisneros, los apellidos de las familias. Entonces, si no estaba establecido el apellido, pues nadie podía decir pero eso ya es otro tema. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues que, aparte de que la universidad dio un avance espectacular, todo el mundo, había como un boom por aprender, por estudiar, porque el ejemplo lo tenían en los reyes. Y los reyes les gustaba estudiar, pues el pueblo los imitaba. Y pero es que la sociedad ya empezaba a pedir profesionales. Exacto. Esto coincidió con el descubrimiento de América, con las necesidades que se plantearon con los indios que procedieron de allí. Carmen, estás tocando un tema muy interesante. Isabel la Católica influyó notablemente en toda la vida española y en la vida americana. ¿Cuál es la situación de Colón en este caso con Salamanca? Bueno, sí, que es una pregunta muy apropiada porque entra en este momento. Colón, como todos sabemos, fue también a Portugal a ver si le financiaban el viaje a las nuevas, su viaje. Entonces en Portugal no se lo financiaron. Y vino, fue a Salamanca a plantear este problema a la Universidad de Salamanca, al claustro de profesores, y a ver si intercedían, hablando con la reina, y que estudiaran la viabilidad de ese viaje. Entonces, la viabilidad del proyecto de Colón se estudió en Salamanca, y fue Salamanca la que habló con la reina y dieron la luz verde para el viaje de Colón. Entonces, Colón también tiene ahí un lugar, el descubrimiento de América. Y tiene su situación. Tiene su situación. Entonces, según vamos desarrollando la historia de la Universidad de Salamanca, nos damos cuenta, de que es maravilloso y es algo pero la universidad alucinante, ¿no? Reconoce a Isabel y a Fernando en su portada. Si pudiéramos ver otra vez la... Sí, efectivamente, la universidad... Ahí la universidad... vamos a ver, los reyes estaban por la universidad y la universidad está por los reyes. Sí. Entonces, en esa portada se reconoce, están los reyes católicos, está también representada la iglesia y es una auténtica joya del plateresco, es espectacularmente bonita. Hace 2 días estuve leyendo
que con motivo del 8º centenario habían hecho una restauración de la fachada, Sí, sí. y que estaban todavía encontrando muchas esculturas de las que no se sabía su significado. Y a lo mejor esto podía ser un estudio o una investigación justo de esa fachada. Y esa fachada es una preciosidad. Es un plateresco, plateresco muy original. muy Un bonito. plateresco isabelino, Sí. muy atractivo. Además, el que vaya allí, pero solamente como anécdota, a todos los visitantes les dicen, ahí hay una rana que tienes que descubrirla. Y a los estudiantes, según a mí me han contado cuando he estado en Salamanca, les decían, les llevaban a la fachada, si no encuentras la rana, que era un sapo, no aprobarás. Sí, es que ahora se ha puesto muy de moda el buscar, y además cuando vas a Salamanca ves a todos los turistas mirando arriba. ¿Has visto la rana? ¿Dónde está la rana? ¿Dónde está la rana? Pero significaba la lujuria, Sí. para que los estudiantes se dedicaran a estudiar y no fueran a la movida, hoy diríamos. Sí, hay muchos estudios y muchos autores tienen cada uno su teoría sobre la rana, pero bueno, es una anécdota y además hay recuerdos y muchas cosas de la rana de Salamanca. Y así que no se desviaron los estudiantes, Sí. que fueran a estudiar, Que no a otra no cosa. a otras cosas. Entonces llegamos estamos ya en el Renacimiento, que cronológicamente es del año 1480 al 1580. Está, bueno, pues ese grandísimo interés que además lo pide la sociedad por la cultura, por saber cada día más, y entonces la mayor oferta académica que había en ese momento era Salamanca. Cualquier tema que ocurría, de cualquier tipo, se les pedía un estudio a los profesores de la Universidad de Salamanca o al claustro. Y de la misma manera, cuando la familia real se ponía enferma, iban a buscar un médico a la Universidad de Salamanca. Fue una época de un gran esplendor. Y en ese momento se creó lo que se llamó la Escuela de Salamanca, que ha influido en el mundo entero y que tiene muchas de las cosas que se hablaron allí tienen vigencia actual. La Escuela de Salamanca la crearon varios teólogos, pero fue Fray Francisco de Vitoria el que fue el primero que dio pues unas ideas que hasta ese momento nadie se había atrevido a dar. Y le siguieron pues mucha gente y muchos alumnos, y hubo cosas pues muy importantes en tres ámbitos. En el ámbito de la liturgia, o sea, de la religión, en el ámbito del derecho y en el ámbito de la economía. Entonces hubo varias teorías que además se motivaron por dos cosas. Primero, porque la sociedad lo exigía, y segundo, porque el descubrimiento de América pues había generado unas necesidades y unos problemas dentro de la propia sociedad. Y bueno, pues de ahí partió. Y me parece muy interesante y quiero transmitir en esta charla lo importante que fue la Escuela de Salamanca, lo importante que fue la Universidad de Salamanca y el impacto tan grande que ha tenido en el mundo de aquella época y en el mundo actual. Francisco de Vitoria fue, digamos, el germen de la Escuela de Salamanca. En religión, vamos, en teología, él dijo que el mal existía en el mundo y que las personas tenían libre albedrío para elegir la bondad o la maldad. Eso aparte de otras muchas cosas. Le siguieron otras muchas personas. Por ejemplo, en derecho, pues fueron cosas absolutamente pues revolucionarias. Por ejemplo, el concepto de que el pueblo es receptor de la soberanía. El pueblo tiene su soberanía. Que la persona por el derecho de nacer tiene un derecho innato por el hecho de ser persona, por el derecho de nacer. También se debatió la
la condición jurídica de los indios, que los indios había que tratarlos como personas que tenían sus derechos, que no podían ser esclavos de los reyes que los habían conquistado. Que la persona, ese derecho natural que tiene por el hecho de haber nacido, nadie lo puede obviar. Esa es base de la teoría política actual. También se debatió la primera vez y el primer sitio en el que se debatió el divorcio, el derecho de la mujer y de los hijos de un matrimonio divorciado. Esto lo planteó la reina por el divorcio de su hija Catalina de Aragón con Enrique VIII de Inglaterra. Ellos tuvieron una hija, como recordáis, María Tudor. Claro, entonces el rey al repudiar o separarse de Catalina, pues entonces eso se trató en la Universidad de Salamanca. Y estos días también buscando información y bueno, porque ya cuando me meto en un tema, pues ya tengo que decir hasta aquí, porque si no, pues es demasiada materia. Bueno, pues estos días una profesora, una magnífica profesora de historia que hay en la Universidad de Salamanca, estaba dando una charla sobre los 800 años y sobre este tema, el divorcio de Catalina de Aragón, y dice que hay 2 documentos en los archivos de los documentos de la universidad que versan sobre este tema, pero que nadie los ha explicado. Carmen, estamos muy al final del programa, aunque no sea nada más que citarlo, 2 cuestiones. La primera cuestión es, hay otros personajes, además de Francisco de Vitoria, importantes, que no podemos hablar de cada uno de ellos, pero sí el nombre pues puede evocar. Sí, está Azpilcueta, Juan de Mariana, Domingo de Soto, pero yo había tenido una lista de los profesores y personas importantes. Fray Luis de León, que está muy vinculado a la universidad, y sí, permíteme que diga la frase, después de haber sido encarcelado por la Inquisición, decíamos ayer, eso es. Y habían transcurrido 3 años. Sí, Francisco de Vitoria, que le hemos dicho, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Fernando de Rojas, San Juan de la Cruz, Antonio de Nebrija, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, Tomás de Torquemada, etcétera, etcétera. Beatriz Galindo, que ya he dicho. Y no olvidemos, porque yo soy muy seguidor de don Miguel de Unamuno. Y Miguel de Unamuno. Citemos nada más el nombre, porque hablar de don Miguel de Unamuno es hablar de muchos programas. Claro, Así que, pero nos queda en este poco tiempo, hay algo muy llamativo, que es el traje talar de los estudiantes, porque hoy vemos, por ejemplo, en la Cofradía Internacional de Investigadores, llevamos una veste, ahí estamos, para que se den un poco la idea de cómo iban, no el traje de terciopelo, porque el traje era más sencillo, pero llevaban un birrete, y cada birrete tenía un color, un borlón, según la facultad. El que era licenciado, el que era doctor, con flecos. Sí, en Salamanca se empezaron a establecer los colores de cada carrera, y los tienen ahí. Entonces, el birrete, cuando se acababa, se ponía el borlón encima, como muy bien has dicho, y luego, cuando las personas hacían el doctorado, cuando leían la tesis doctoral, que es el final del doctorado, pues se ponían flecos del mismo color, eso es. Y algo que yo no sé el tiempo que nos quedará. Pues hay algo muy llamativo en Salamanca. Los doctores dejan su seña de identidad en una pared del claustro, de las escaleras, y está todo lleno. Y en las paredes de la calle es el Vítor. A ver si lo podemos ver. Sí, yo hice, eso es. Es único en el mundo, único en Salamanca. Sí. Y es el símbolo de los doctores que allí se terminan el doctorado. Quiere decir la victoria, el que ha superado todos los exámenes. Decían que antiguamente lo pintaban con sangre de toro, y bueno, a veces pone el nombre y la fecha del doctorando. Y en algunas ocasiones una inscripción. Pero eran los compañeros del doctor
los que pintaban eso? No era el propio doctor, eran los compañeros. Pues probablemente porque como se hacía una fiesta muy importante, una celebración, que se invitaba a los compañeros, a los profesores y todo eso, pues sería como el colofón. Pero si medio minuto no podemos terminar sin nombrar a Nebrija, que no nos da tiempo a hablar de Nebrija. Bueno, pues con el nombre pues Nebrija fue importantísimo. Primera gramática de la lengua española. Y además establecer la lengua española como lengua universal para la universidad y para el imperio. Bien, un gran mensaje que a mí me atrae también, a los que nos ven y escuchan les atrae. La lengua española como lengua universal. Con esa idea, amigos, terminamos el programa Huellas de nuestro tiempo, agradeciendo a doña Carmen Valdizán, que nos ha dado un paseo intelectual por Salamanca. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también a ustedes muchas gracias, y ya saben, hay que seguir Huellas de nuestro tiempo.